Vale, pues nada. Buenas tardes a todos. Espero que hayáis comido bien, porque ahora se vienen más charlas y nada, espero que disfrutéis esta que vamos a ver ahora mismo, que es de Carmen, que nos va a hablar de, bueno, que se me acaba de ir justo, de barras estelares explotando los datos de la simulación cosmológica TN G50, que yo creo que va a ser una charla que seguramente vamos a disfrutar todos. Así que nada, Carmen, mucha suerte y disfruta también de la experiencia. Gracias. Bueno, ¿hola? ¿Sí? ¿No? ¿Está funcionando? Sí, vale. Bueno, gracias a todos por venir. Y bueno, pues hoy, ahora con mi charla, os voy a hablar un poco de lo que son las barras estelares y de lo que de la información que nos proporciona la simulación cosmológica TNG50. El público, cuando preparé esta charla, esperaba un público pues, de carácter un poco general, entonces no quiero entrar en complejos temas de astrofísica ni de cosmología, porque bueno, pues vamos a ver qué es y qué se puede llegar a conseguir y un poco cuál es el futuro que nos podría dar este tipo de información de la simulación cosmológica TNG50. Vamos a empezar por quién soy yo. Bueno, soy una entusiasta del espacio y del universo. Soy gallega, soy de Vigo y estudié en la Universidad de Vigo Ingeniería de Telecomunicaciones y en mis inicios empecé trabajando con satélites. Ahí tenéis un pequeño satélite, entonces, bueno, empecé trabajando con satélites, cada vez me empezó a gustar más de esto del mundo del espacio y, bueno, también realicé el máster en telecomunicaciones y después hice un máster en astrofísica. Y esta charla es, en gran parte, sobre los resultados del trabajo fin de máster que, bueno, realicé en el Centro de Astrofísica de Donostia. Actualmente trabajo en el Centro de Computación en el CERN, en Ginebra, que, bueno, es donde está el acelerador de partículas, y en mi tiempo libre pues estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Luxemburgo en temas de edge computing para satélites. Vamos a empezar con un poco de introducción. Lo que viene siendo la formación y la evolución del universo es uno de los temas que están a la orden del día para poder entender de dónde surgió nuestro universo, nuestra galaxia y hacia dónde podemos acabar desembocando. Esto se denomina estudiar el universo a gran escala, estudiar lo que viene siendo desde un punto de vista cosmológico. Para ello se necesita tener una comprensión de los procesos físicos que hay detrás y que al final acaban originando todo esto. Y para eso, por un lado, tenemos que tener una comprensión de la materia bariónica en términos de gas, de las estrellas y de lo que vienen siendo las supernovas y de los agujeros negros que hay en el medio. Pero también tener una comprensión de la materia oscura y de cómo afecta a todas las estructuras que existen en las galaxias. Por un lado, sabemos que las galaxias están ligadas gravitacionalmente y que esto produce cambios en las morfologías que vienen afectando, al final acaban provocando colisiones y acaban cambiando la morfología de las galaxias. En el marco cosmológico actual hay dos vertientes. Por un lado están las denominadas simulaciones hidrodinámicas, en donde se estudian las propiedades internas y los procesos físicos que dan origen, para estudiar lo que viene siendo la evolución de estas galaxias. Pero también existen las simulaciones de solo materia oscura para poder comprender cómo afecta pues la materia oscura al medio. En cuanto a la formación estelar, también se pretende estudiar a qué se debe, cuáles son los motivos del apagamiento de las estrellas y de las galaxias, ¿no? Porque al final acaban cesando la formación estelar y para esto existen diversas teorías en cuanto a los mecanismos preventivos y de retroalimentación. Todo esto necesita verse apoyado de campañas de observación y esto se ha habido en gran medida apoyado y favorecido por los nuevos avances tecnológicos, los nuevos detectores y los nuevos telescopios que se han ido lanzando
a lo largo de estos últimos años. Esto, bueno, quiero hablaros del proyecto Illustris TNG, que está compuesto por un total de 18 simulaciones cosmológicas magnetohidrodinámicas, esta palabra es compleja de pronunciar, necesitas hacerlo varias veces, que están hechas en distintas resoluciones. Aquí tenemos un ejemplo de las 3 resoluciones que hay, y en donde el nombre de cada una de ellas hace referencia al tamaño. Entonces, la simulación TNG 300 significa que estamos utilizando estamos haciendo un estudio en una caja de 300 megaparsecs. La TNG 100 en una caja de longitud 100 megaparsecs y la TNG 50, pues la caja es de 50 megaparsecs. Esto hace que, pues, por ejemplo, la simulación TNG 300, debido a que hace un estudio a mayor escala, nos resulta más idónea para estudiar los clústeres de galaxias. La TNG 100, como se encuentra en el medio de estas otras 2 simulaciones, es la que proporciona un mejor balance en cuanto a resolución y volumen, mientras que la TNG 50, al estar contenida en un espacio más reducido, resulta mejor para estudiar las propiedades internas de las galaxias, puesto que es la que nos proporciona una mayor resolución y nos permite entrar pues en mayor detalle en todas las estructuras que hay. Este es un ejemplo de alguna de la información y de los que nos proporciona la Illustris TNG 50 en cuanto al gas, a la densidad, la temperatura y al filo magnético. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una galaxia espiral, una galaxia disco, y es la estructura interna y el mapa de densidad. Y aquí podemos observar cómo, aquí esta galaxia alberga aquí una pequeña barra estelar, que hablaremos un poco más tarde, y como los brazos espirales que tienen. Aquí estamos viendo lo que sería la galaxia face-on de cara, y abajo lo estamos viendo de canto, y donde podemos observar este disco que hay en esta galaxia. Y este es un claro ejemplo de lo que pues esta simulación nos permite hacer. Nos permite ver con gran detalle, con gran definición, estas galaxias, este tipo de galaxias. Somos capaces de reproducir y de observar pues las características y las propiedades que cada galaxia tiene. Esto fue una tarea compleja y ardua para los investigadores del Instituto de Astrofísica y Astronomía de Max Planck de Stuttgart, Alemania, junto con otros investigadores de Estados Unidos. Para ello necesitaron 16.000 núcleos del supercomputador Hasselgen. Este estuvo trabajando durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana, durante un año. Hasta que al final pues, pudo completar todo el cómputo de los datos de estas 18 simulaciones que componen el proyecto TNG. En concreto, para el caso de la TNG 50, permite estudiar la evolución de miles de galaxias y de más de 20.000 millones de partículas, entre las que se encuentran pues, las estrellas, la materia oscura, todo el gas y el medio en sí, durante un periodo de 13.800 millones de años. Y cuando los investigadores empezaron a estudiar los primeros datos de esta simulación, se dieron cuenta y encontraron que esta simulación era capaz de reproducir, fue capaz de no solo de mostrar datos acerca de procesos que había sido programado específicamente, sino que además encontraron nuevos fenómenos emergentes para los cuales no había sido programado, que surgieron de forma natural debido a los procesos físicos y a los procesos complejos en los que se estaba basando el modelo que ellos utilizaban. Y algunos de los primeros hallazgos que hicieron es encontraron que la formación de discos galácticos se enrolación a partir de grandes y caóticas nubes de gas en épocas tempranas. En este estudio lo que consiguieron, lo que
lo que consiguieron demostrar y lo que encontraron al final fue que el universo al principio era mucho más caótico, estaba formado era mucho más caótico, había chorros en todas las direcciones y al final, en los últimos 10.000 millones de años, esto se ha ido orientando. Se han ido orientando de forma que, pues al final, estas nubes de gas caóticos, en sus inicios, en los tiempos pretéritos, se han ido aplanando. Han ido formando, se han ido aplanando, han ido girando y al final han acabado por formar discos y este tipo de galaxias espirales. Con eso. Y este primer hallazgo está directamente relacionado con el segundo, y es que encontraron que había una generación de fuertes vientos de gas originados en supernovas y agujeros negros supermasivos. Aquí, en este estudio, lo que encontraron fue que en las galaxias estos chorros de gas que al final se iban formando, con el paso del tiempo se iban ralentizando. Y se iban ralentizando debido al tirón que estaban produciendo los halos de materia oscura, que mientras que intentaban salir, al final se realizaba un tirón hacia la galaxia y al final estos acababan orientándose hacia el camino de menor resistencia. Y al final acaban formándose dos conos en direcciones opuestas y donde en el centro es el origen de la galaxia. Y al final, claro, cuando estos dos conos expulsan toda esta materia, actúa a modo de fuente y entonces al final se está formando un disco galáctico alrededor de las galaxias. Esta ralentización y redistribución de los chorros de gas al final estaba proliferando que se generara estos discos galácticos y la formación de galaxias espirales. Aquí tengo un vídeo de esta simulación en el que muestra cómo desde los inicios, cómo se va formando la galaxia. Entonces, bueno, se va haciendo inicialmente el gas se va compactando, está haciendo el núcleo de las galaxias y, bueno, pues el vídeo dura 2 minutos, no sé si a lo mejor que os viendo, pero bueno, a la izquierda aquí en pequeñito están mostrando la masa estelar de la galaxia. A la derecha, en las dos pequeñas, se va viendo cómo la galaxia se está formando y vamos a ver que la vamos a ver de cara y de canto. Y en grande, bueno, pues se está viendo más. Ahí, por ejemplo, a la derecha estamos viendo cómo la galaxia ya está formando un disco galáctico. Ahora detienen la simulación, cambian de visualización y efectivamente es una galaxia disco y también espiral. Y en su centro, alberga una estructura, una barra estelar en su centro. Y la simulación sigue. Y bueno, este es un ejemplo de una galaxia que es muy parecida a la nuestra, a la Vía Láctea. De ahí que ponga un viaje a los comienzos de la Vía Láctea, ¿no? Queda mucho el vídeo, ¿no? Uy. Vale, bueno, entonces, ahora vamos a hablar del estudio realizado. Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue realizar un estudio de las barras estelares basándonos utilizando los datos de la simulación cosmológica TNG 50. Y bueno, como ya mencioné, los resultados que van a aparecer de aquí en adelante forman parte del trabajo fin de máster que realicé en su día. Y aquí pongo 2 ejemplos de dos galaxias espiral barradas, ¿vale? Por si, bueno, va a poner un poco de contexto. Entonces, estas galaxias espirales se caracterizan por tener una estructura de una barra que puede ser más o menos larga en su centro, donde se está realizando la formación estelar, donde están las estrellas brillantes. Y a ambos extremos de esta barra es donde surgen estos brazos que, debido a la rotación que se está produciendo en la galaxia, giran. Entonces, bueno, pues es una galaxia espiral, su propio nombre lo indica, con una barra en su interior. Y, bueno, los estudios demuestran que en las galaxias espirales 2/3 de estas galaxias albergan una barra en su interior. Y esta barra, la fuerza de la barra en sí,
cuán grande, cuán longitud, cuán fuerza tiene, al final afecta al movimiento de las galaxias en su interior, pero también afecta al gas y al material, al medio interestelar que hay en los brazos, puesto que debido a la interacción gravitacional, debido a la resonancia orbital, al final ese medio que está, ese gas que se encuentra en los brazos espirales, al final acaba yendo hacia el centro de la galaxia, lo que promueve la formación estelar en su núcleo. Entonces, bueno, aquí vamos a estudiar la evolución de estas barras estelares. Entonces vamos a tomar una muestra de datos a Redshift 1 y vamos a ver la evolución desde Redshift 4 hasta el día de hoy, que es Redshift 0, ¿vale? El Z es el Redshift, es una variable que se utiliza para medir, es una referencia temporal, ¿vale? Entonces, a día de hoy estamos a Redshift 0 y a medida que decimos Redshift 1, 2, 3, 4, significa que estamos viendo más atrás en el tiempo, ¿vale? Entonces, nuestra muestra de datos a Redshift 1 está compuesta por un total de 260 galaxias, ¿vale? Las cuales clasificamos en débilmente barradas, fuertemente barradas y galaxias no barradas, que son las galaxias restantes, ¿no? Son las galaxias que son espirales pero no tienen una barra en su interior, o que a lo mejor la tienen pero no es lo suficientemente fuerte como para poder categorizarla pues una barra, ¿no? Y, vale, ¿cómo clasificamos en débilmente barradas o fuertemente barradas? Para eso nos basamos en la fuerza de la barra. Si la fuerza de la barra es mayor a 0,4, decimos que esa galaxia está fuertemente barrada, y si no, pues está débilmente barrada. Aquí podemos ver también que la longitud de la barra, nuestra muestra de datos dispone de distintas longitudes de la barra, desde 4 kiloparsecs hasta, 0 kiloparsecs si no tiene barra. Y aquí, por ejemplo, podemos destacar que la fracción de la barra aumenta cuando... la fracción de la barra aumenta a medida que aumenta la masa estelar. Y esto quiere decir que las galaxias más masivas, las galaxias que poseen una mayor masa estelar, son más propensas, tienen muchísima más probabilidad de tener y de albergar una barra en el interior de su núcleo que las que tienen una menor masa estelar. Vale, entonces, si ahora analizamos las características morfológicas de las galaxias, vamos a empezar por un lado por la masa estelar total a disco. Y bueno, esto es un parámetro que nos determina en cuanto a la masa total que tiene la galaxia, cuánta se encuentra en su disco. Y entonces, nuestra muestra de datos parental a z igual a 1, todas las galaxias, las 260 galaxias, están dominadas por su disco, entonces el parámetro d sobre t es mayor a 0,5. Vale, y ahora, ¿qué pasa si miramos hacia atrás en el tiempo? Si miramos hacia Z4, observamos que la misma muestra de datos, las 260, son galaxias que no están dominadas por su disco. Entonces esto es un cambio en la morfología que se ha producido. Y si vemos a día de hoy a z igual a 0, observamos que este parámetro d sobre t está entre 1 y 0. Entonces, inicialmente sabemos que todas están dominadas por su disco, entonces d sobre t es mayor que 0,5, sin embargo, si observamos atrás en el tiempo, vemos que esas galaxias no estaban dominadas por su disco, y luego más adelante, algunas sí están dominadas por su disco y otras no. Entonces, esto es un claro indicativo de que en los inicios, en los tiempos pretéritos, teníamos que las galaxias estaban dominadas por su disco, pero a medida que fue avanzando, obtenemos que hay una diversidad morfológica. Entonces, ¿por qué se han dado estos cambios en la morfología de las galaxias? Pues a lo mejor debido a colisiones o probablemente a colisiones o incluso que se debilite su barra estelar. Después, si observamos la masa total, pero en este caso con respecto al bulbo, al núcleo de la galaxia, a z igual a 1, nuestra muestra de datos no está dominada por su bulbo, porque está dominada por su disco. Sin embargo, a z igual a 4, aquí sí que son galaxias que están dominadas por su bulbo, y aquí a z igual a 0, a día de hoy, pues hay algunas galaxias que sí que están dominadas por el bulbo, por la masa estelar que existe en el bulbo, pero otras que no.
Entonces, esto es otro indicativo, al igual que el anterior parámetro, para decir que al inicio de todo, en z igual a 4, obteníamos galaxias que estaban dominadas por su bulbo, que no tenían todavía un disco formado a su alrededor. A medida que avanzamos, a z igual a 1, observamos cómo la masa del bulbo se ha visto reducida. ¿Por qué? Porque se ha visto, digamos que transformada y se ha movido esa masa hacia el exterior. Entonces, ahora mismo tenemos un disco formado en las galaxias y, sin embargo, a día de hoy, pues algunas siguen siendo galaxias dominadas por su disco, pero otras no. Han cambiado otra morfología y tal. Entonces, ahora, si vemos las propiedades internas de las galaxias, estos son dos ejemplos de... A la izquierda está es un ejemplo de una galaxia fuertemente barrada y a la derecha tenemos un ejemplo de una galaxia que es débilmente barrada. Débilmente barrada, recordamos que es cuando la fuerza de la barra es menor a 0,4. Y entonces aquí, de un vistazo, podemos ver las diferentes características que presentan las galaxias. Aquí, en la imagen superior izquierda, bueno, vemos las estrellas. Aquí vemos la densidad, la densidad de gas que existe en la galaxia. Aquí el halo de gas que existe, la densidad del halo de gas, y aquí la densidad que existe en cuanto a la materia oscura. Aquí la distribución de la temperatura y aquí bueno, pues la densidad estelar. Y aquí, ¿qué podemos destacar? Pues que las galaxias fuertemente barradas, barradas, poseen mucha más materia oscura que las galaxias que están débilmente barradas. Poseen mucha más densidad de gas y poseen mucha más temperatura. Y esto es lo que prolifera que esta barra estelar en su... bueno, esto prolifera la formación de gas, la formación estelar y... de ahí que tengan mayor temperatura gracias al gas. Al final eso genera un mecanismo de retroalimentación de hay mucho gas, vamos formando estrellas, formación estelar. Vale. En cuanto a las propiedades internas de las galaxias, si observamos, si vemos la evolución en cuanto a la formación estelar de estas galaxias, vemos cómo, bueno, en general, desde z igual a 4 hasta z igual a 1, existe una gran densidad de gas. Entonces, estamos en esta región. Estamos en esta región en la que es de alta tasa de formación estelar. Y estamos estamos en una región de baja masa estelar. Sin embargo, cuando nos movemos hacia el día de hoy, vemos como la masa estelar efectivamente se ha incrementado. Y muchas de esas galaxias que inicialmente aquí todas estaban en una alta tasa de formación estelar, a día de hoy ya no lo están. Y muchas han cruzado esta frontera y están en el llamado proceso de apagamiento de las estrellas. Y esto está directamente relacionado al ratio de gas que existe en la galaxia. Entonces, en los inicios teníamos mucha abundancia de gas en la galaxia y a medida que vamos avanzando en el tiempo, ese gas se va consumiendo. Ese gas va favoreciendo pues, la tasa de formación estelar, se va consumiendo, la galaxia va cesando la formación de estrellas y entonces se va apagando, va cesando su actividad y al final va cesando su actividad debido a que pues, va agotando sus recursos y va gastando toda esa energía que disponía en la galaxia. Vale, aquí muestro en este gráfico 5 ejemplos de 5 galaxias de las 260 que muestran que es la muestra de datos que hemos tomado a Redshift 1. A la izquierda están las galaxias fuertemente barradas y a la derecha las débilmente barradas. Y las estamos viendo de atrás hacia adelante para los 4 parámetros que he hablado anteriormente de forma individual, pero aquí podemos verlo pues, en conjunto. Vale, esta línea en vertical en 8 gigaños es cuando estamos viendo a Redshift 1. Entonces,
aquí nosotros hemos partido de aquí a Redshift 1 y aquí tenemos que todas las galaxias estaban dominadas por su disco. Entonces, este parámetro D sobre T es mayor a 0,5 y la fuerza de la barra también es mayor a 0,4. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa a día de hoy? Pues mira, por ejemplo, vamos a tomar como esta que se ve bastante bien, así que es como un poco color arena. Bueno, ¿veis? Aquí estamos en esta región, a los inicios, en la que esta galaxia se encontraba dominada por su disco. Y a medida que venimos, boom, 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 esta galaxia ahora mismo, a día de hoy, ya no está dominada por su disco. Ha sufrido un cambio en su morfología y, sin embargo, a día de hoy se ve dominada por su bulbo. Entonces, bueno, aquí nos permite ver cómo ha cambiado la morfología de estas estrellas a medida que ha pasado y ha transcurrido el tiempo. Vale, entonces ahora si analizamos todas estas barras y la evolución a día de hoy, a z igual a 0, obtenemos que de nuestra muestra de datos inicial de las 260 galaxias que teníamos, a día de hoy solo 70 de ellas siguen estando dominadas por su disco. El resto han sufrido un cambio en su morfología y de estas 70 solamente 5 de ellas siguen estando fuertemente barradas. Es decir, de las 48 que teníamos fuertemente barradas inicialmente, solamente 5 de ellas siguen estándolo. Y ¿qué más? Sí, estas 5 galaxias las tengo aquí en esta tabla puestas. ¿Por qué? Porque aquí vemos un claro indicativo, la relación que existe entre la fuerza de la barra y la longitud de la barra. A mayor fuerza de la barra, aquí a 0,56, tenemos que la longitud de la barra es de 6,5 kiloparsecs, mientras que aquí, con la menor fuerza de la barra, tenemos que la longitud es de 1,7 kiloparsecs. Vale, y con esto vamos a hablar un poco de las conclusiones y de las líneas futuras. Aquí hemos realizado un análisis de las barras estelares desde z igual a 0 hasta el día de hoy, basándonos en los datos de la simulación cosmológica TNG50. Y hemos obtenido que en los inicios las galaxias más masivas estaban dominadas por su disco, pero al final, debido a una serie de procesos, a una serie de mecanismos, de fenómenos que han surgido, han cambiado su morfología. Y hemos encontrado que de nuestros datos de partida, de las 260 galaxias que teníamos, pues 99 estaban débilmente barradas y 48 fuertemente barradas. Pero de esas 48, solo 5 de ellas a día de hoy siguen estándolo. Y aquí, algo que no se hizo en este estudio, pues por falta de tiempo, fue ver el por qué, ¿no? ¿Por qué han cambiado? Yo ahora aquí os estoy diciendo por qué han cambiado la morfología. Pues no lo sé, pero para esto habría que realizar un estudio de las fusiones, de las colisiones, para ver cuando tenemos estas dos galaxias colisionan, en qué desenvuelven, qué acaban terminando a ser. Y esto es... bueno, también hay muchos otros análisis que se están realizando hoy en día con estos datos de la simulación TNG50, pero bueno, aquí un poco lo que vengo un poco a contar y a explicar es que gracias a esta simulación cosmológica podemos ver el potencial, gracias a utilizando pues, estos supercomputadores que hay, insertando nuestro modelo cosmológico de cómo el universo, del modelo cosmológico de la evolución del universo, al final podemos encontrar fenómenos emergentes. Aquí se han podido descubrir cosas que no habían sido programadas en su inicio y que al final han acabado derivando por los procesos físicos, por la interacción natural de todas las partículas entre sí. Y esto da pie a poder crear nuevas teorías cosmológicas acerca de qué pasó e incluso qué podría pasar, ¿no? Nosotros tenemos que la Vía Láctea también es
galaxia espiral, ¿no? Entonces, pues al final acabamos viendo cómo evolucionan estas galaxias espirales. Si vemos cómo acaba una galaxia que sea similar a la nuestra, pues podemos llegar a entender cómo se formó nuestra galaxia, cómo podría llegar a terminar algún día. Y bueno, gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu charla. La verdad es que es súper interesante. Así que nada, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Tenemos un ratillo para que podáis preguntarle a Carmen lo que sea. No sé si a lo mejor en casa pues que lo escuchen. Bueno, mi pregunta era un poco, has estado hablando un poco de todas las galaxias y de cómo de barradas están y con respecto a la simulación y tal, pero exactamente qué es una barra estelar y qué significa que una galaxia esté barrada, porque o sea, lo intuyo y lo entiendo, pero ¿cuál es su trasfondo y cómo se inicia esa, no sé cómo llamarlo, cómo se inicia que esa galaxia empieza a estar barrada? Vale. Bueno, esto se ve bien en el vídeo porque al final... Vale, vamos a ver. Tenemos gas al principio, tenemos una serie de partículas, empiezan a interaccionar y acaban... Al final, la barra es el núcleo de la galaxia. Está formado por estrellas brillantes y o sea, esa es la definición de la barra. Está formado por estrellas brillantes, es una zona en la que estamos teniendo tasa de formación estelar. Las estrellas no nacen en los brazos de la galaxia, nacen en su interior. Y al final se dispone en esta barra, se están orientando y al final adquieren esta barra. Es una característica que tienen este tipo de estrellas, o sea, este tipo de galaxias. Entonces, bueno, al final está compuesto pues eso, por estrellas brillantes y es donde se están produciendo la formación. Es el núcleo de la galaxia, se están formando ahí las estrellas. Y probablemente no haya respondido a tu pregunta, pero... Quería preguntarte, los datos de la simulación, estos son públicos, ¿no? Me imagino. Sí, son públicos, están accesibles en Internet. Si entras en la web de Illustris TNG, tú al final puedes descargarte el dataset que quieras, te va a tomar su tiempo porque son datasets muy grandes. Bueno, no lo he mencionado, pero yo para esto he utilizado, o sea, utilizas Python. Al final tú te lo descargas, abres este archivo, utilizas Python, un data frame y vas procesando los datos pues como tú quieras. Mira, aquí cojo esta galaxia, cojo estas propiedades. Al final, la simulación TNG50 es muy grande, tiene muchos parámetros. Nosotros hemos ido filtrando. Hemos ido filtrando en cuanto a la fuerza de la barra, en cuanto al parámetro de la masa estelar con respecto al disco, con respecto al bulbo. Entonces, también tienes que saber un poco lo que vas buscando, ¿no? Y tienes que ir filtrando. Pero puedes descargártelo desde Internet totalmente abierto y en Python pues haces tu procesamiento que quieras, o otro lenguaje de programación, ¿no? La segunda pregunta era, entonces, esos datos, digamos que están todos los datos en bruto porque tendrá un montón de parámetros, imagino. Sí. ¿Y están todos en bruto o está organizado o hay algún tipo de dataset que esté simplificado para alguien que no sea astrofísico? Y pueda jugar un poco con los datos, pero a grandes rasgos a lo mejor o algo así. Vale, sí. El Illustris TNG son 3 simulaciones que tienen distinta resolución, pero al final hay 18 simulaciones en total, hay, no sé, 5 por cada una o algo así, ahora no me acuerdo exactamente. Incluso además en la web tienen como una interfaz así de usuario un poco, entonces... No hace falta que tampoco te descargues el dataset. Si quieres puedes jugar un poco, puedes seleccionar estos parámetros, puedes ver incluso algunas de estas imágenes, como por ejemplo estas, las puedes ver directamente en su web. Tú eliges, por ejemplo aquí, tengo el identificador de esta galaxia, es el 239390. Tú entras en el Illustris TNG, buscas esta galaxia en general, puedes buscar otra galaxia si quieres y puedes ver la evolución. Ellos mismos en la web puedes ver
estas gráficas que he montado, que he mostrado aquí, pues estas las he construido yo. Pero ellos tienen una forma también así de graficar y de verlo en su propia página web, si tampoco entiendes un poco pues, de programar o de visualizar estos datos y tal. En la web se puede hacer y eso es totalmente accesible para cualquiera. Perdona que he perdido los primeros minutos de la charla y no sé si ya lo has hablado o no. Me gustaría como que puedes extender un poco más sobre el concepto de Redshift. Gracias. Vale. Hablé antes de empezar con mi amigo y dije, me van a preguntar lo del Redshift. Creo que es algo que, joder, es que la verdad que asumí que... Pero es un parámetro, o sea, es algo que se utiliza en astrofísica y en astronomía. Es un parámetro, es una referencia temporal, ¿vale? Entonces, si yo te digo, ahora mismo, a día de hoy, es Redshift 0. Y si te digo que estamos viendo una muestra de datos a Redshift 1, significa que estamos viéndolo en el pasado. A Redshift 2, estamos viéndolo todavía más atrás. A Redshift 3, entonces, mayor Z, mayor Redshift, significa que estamos viendo más atrás en el tiempo. Y, de hecho, aquí... Sí, aquí el Redshift está mostrado en gigaaños, ¿no? Entonces, bueno, Z1 pues, se corresponde a 8 gigaaños. Sí, pero bueno, es una referencia temporal. Al final el Redshift está relacionado con la longitud de onda y, bueno, referencia temporal. Mayor Redshift, estamos mirando hacia atrás. ¿Alguna preguntilla más? Lo del desplazamiento al rojo es por el efecto Doppler, ¿vale? Que se da en los espectros y tal, pero bueno. Eso efectivamente, es eso es desplazamiento al rojo. Sí, es desplazamiento al rojo, se da en los espectros, el efecto Doppler hace que las longitudes de onda se muevan y como es el desplazamiento al rojo y el universo está en expansión, pues se puede deducir. Efectivamente. Lo siento. Realmente las conclusiones que has dicho me parecen súper interesantes porque pasamos de los estadios iniciales del universo con una planitud relativamente plana a qué fue antes el huevo o la gallina en cuanto a qué fue antes si la evolución de las propias estrellas y luego las dinámicas de las galaxias o has dejado, no sé si entender, que fue se formaron las galaxias y luego en su núcleo se formaron las estrellas. Luego también, por otro lado, la verdad es que igual que se hace tenemos relativamente controlado el tema de las poblaciones estelares y cómo la evolución estelar está relativamente controlado o visto, parece que funciona todo. Sí que me parece las conclusiones que habéis llegado muy importantes porque realmente parece que estamos yendo hacia una población de galaxias donde hay una correlación. Bueno, yo creo que inicialmente ya se sabría que habría una entre la morfología de las galaxias y sus características intrínsecas de masa y tal. Pero es verdad que habéis hecho un avance, a lo mejor lo he entendido yo mal, por eso te lo pregunto, donde parece que la estructura más estable de galaxias y hacia donde tiende todo es a las espirales, hacia las galaxias espirales, las SA, SB, SC. Y las barradas parece ser que son más bien situaciones iniciales que se tienen que dar en función de la incluso has dejado entrever que la masa estelar va del exterior al centro, ¿vale? Donde se supone que pues están los superagujeros negros, ¿no? No sé si lo he entendido bien. Sí, o sea, esa sería la conclusión. Sí, mira, de hecho, si lo estamos viendo aquí a día de hoy, vemos como D sobre T, disk to total, vamos a decir en español, la masa estelar en relación al disco, efectivamente, a día de hoy está disminuyendo, ¿vale? Entonces, aquí estamos a 0,5, va disminuyendo y tal y como dices, aquí hacia día de hoy, el B, que hace relación al bulbo, va creciendo. Entonces, va creciendo la masa en el interior, tal y como has dicho. Y sí, efectivamente, esta simulación nos proporciona los datos. Nos dice, vale,
teoría cosmológica que tú tenías es cierta, es no, estamos viéndolo aquí con estos datos. Entonces esto certifica y ayuda a corroborar alguna de las teorías que había, que al final eran teorías, ¿no? Si no tienes los datos, si no tienes estas simulaciones, no puedes certificar esto es cierto o no. Y sí. Sí, y una segunda. Es verdad que el cambio de la morfología se está y se ve cuando se ve cualquier cúmulo o lo que sea, que evidentemente los choques entre galaxias son relativamente frecuentes, porque se ven muchos, y cambia mucho la morfología, pero lo que se induce también del estudio es que independientemente de eso, que puede ser una situación que se da, ¿vale?, por las distancias relativas entre galaxias, sí que es verdad que a lo mejor hay otros parámetros, como decías, que no se sabía muy bien qué pasaba. Bueno, puede ser, como decíamos antes, condiciones iniciales de los super agujeros negros de los núcleos de las galaxias o la distribución de materia oscura. Es verdad que yo creo que todavía queda mucha ciencia por descubrir por ondas gravitacionales, la propia estructura de la materia oscura, ¿vale? Y la afectación un poco más, esperemos ahora con el telescopio que se ha mandado. O sea, hay mucha gallina. Sí. Que fue antes el huevo, hay mucha gallina ahí que no... Sí, efectivamente. En cuanto a la relación, bueno, en cuanto a la materia oscura, sí que aquí se ven las diferencias entre fuertemente barradas y débilmente barradas. Esto es la densidad que había de materia oscura en las galaxias. Entonces, esta materia oscura al final da a entender que prolifera, que las barras estelares sean mucho más fuertes y que dominen más en su disco debido a los tirones y es lo que se menciona en este. Bueno, yo he puesto las referencias aquí a los papers, a la gente que hizo esta investigación científica, que yo este hallazgo no lo hice. Fue uno de los primeros hallazgos que hicieron, y es que efectivamente, tal y como dices, el gas, estos agujeros negros, las supernovas, esos chorros de gas que estaban emitiendo, al final se han ido reorientando, y debido a los tirones que ejercen de la materia oscura hacia su interior, y que al final han proliferado esa reorientación, esa redistribución hacia el camino de menor resistencia, como bueno, ya dije. Sí. Pero queda mucho acerca de la materia oscura. Sí. Y las galaxias activas, que no sabemos si en algún momento era galaxia activa o no, y también ha podido... Bueno, a ver, que estoy especulando. Vale, alguna... Bueno, creo que no sé si nos da tiempo a una preguntita corta más. ¿Ninguna más? Vale, a la una, a las dos, a las tres. Vale. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias y bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos.